noches. En primer lugar, muchas gracias a Reto Salud por la invitación para poder desarrollar este tema tan importante sobre el manejo psicológico en los pacientes postquirúrgicos. Y bien, como se ha dicho en la introducción, estar frente a un proceso quirúrgico programado es muy diferente también a un proceso que sea de una manera intempestiva. El impacto psicológico que va a tener en la persona va a prácticamente influir en todos los aspectos de su vida. Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que la parte psicológica va a ser muy importante. Quisiera que pasemos a la segunda diapositiva, por favor. Claro. Entonces, para la recuperación fundamental, ¿no? Es fundamental que nosotros tengamos un abordaje psicológico, incluso desde la previa cirugía, cuando es una cirugía programada. Es importante que el paciente tenga un acompañamiento tanto de los profesionales como también del soporte social que es la familia. Y también trabajar en un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario, con todos los profesionales que se involucran, como médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, terapistas, psicólogos, asistentes sociales. O sea, todo el equipo es muy importante para poder atender las necesidades emocionales y facilitar también la reinserción y la reintegración de una manera exitosa del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante identificar que nosotros tenemos que ver que hay algunos desafíos psicológicos que enfrentar durante y también después de la cirugía. Por ejemplo, el paciente tiene que ir a la operación de una manera tranquila, con confianza, con sus médicos, ¿no? Entonces eso es muy importante que el paciente pueda tener también, ¿no? El enfoque integral, ¿no? O sea, que tenga que ver con un aparato multidisciplinario que lo pueda respaldar, ¿no? Ese equipo es muy importante que tenga el paciente y que se siente respaldado. Continuamos, por favor. Siguiente. ¿Qué cosa va a tener un paciente cuando enfrenta una cirugía? Hay distintos tipos de personalidad, ¿no? Hay personas que también son muy tranquilas en sí mismas, pero hay otras personas que son un poco más ansiosas, más intranquilas, y mucho se puede tener, por ejemplo, el miedo y la ansiedad. Son reacciones psicológicas que se pueden presentar muy a menudo, ¿no? El paciente puede experimentar temor ante una incertidumbre, ¿no? ¿Qué puede pasar conmigo? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué limitaciones voy a tener más adelante? ¿Qué complicaciones puedo tener? ¿O qué procedimientos se me van a hacer? Y luego vamos adelante, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos que dar información al paciente en la parte postquirúrgica, porque eso va a ayudar también a disminuir este miedo y esta ansiedad. También podemos encontrar que dentro de los impactos psicológicos puede haber una depresión y también el estrés, ¿no? Ante esta situación, el paciente va a pasar por un proceso de adaptación a estos cambios físicos o a limitaciones que pueda tener el paciente frente a esta cirugía. También se pueden presentar trastornos del sueño. Generalmente, a veces el paciente, por la gran cantidad de tensión que tiene, por la incertidumbre, puede alterar, ¿no?, el sueño, y esto también puede interferir y afectar, ¿no?, en su recuperación física y emocional. Es importante tomar en cuenta, y sobre todo en estas cirugías que tienen que ver con la rehabilitación y con la parte traumatológica, que muchas veces va a haber alteraciones de la imagen corporal y el paciente va a tener que enfrentar esos cambios en su apariencia física. Y muchas veces eso va a impactar en su autoestima y en su bienestar. Y por eso es muy importante que nosotros le expliquemos también al paciente qué es lo que ha pasado. Esto va a llevarle un proceso, no va a ser fácil, pero él va a ir poco a poco aceptando esta situación, pero es necesario que
tenga un momento de escucha, porque él va a tener muchas incertidumbres, ¿no? Entonces, este impacto, miedo, ansiedad, depresión, estrés, preocupación, alteraciones del sueño, y también tenemos que considerar la alteración en la imagen corporal. Siguiente, por favor. Hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Factores de riesgo para que el paciente pueda ser más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, no es igual un paciente que nunca haya tenido un problema de salud mental. Sin embargo, los pacientes que tienen problemas de salud mental son los más vulnerables, ¿no? Aquellos pacientes que ya vienen con un antecedente de una depresión o de cuadros ansiosos. También las personas con dificultades en los recursos socioeconómicos y también en las personas con falta de apoyo social. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como equipo médico tenemos que tener mayor énfasis en estos pacientes, ¿no? Los que han tenido antecedentes de problemas de salud mental, las personas de bajos recursos y también las personas que tienen un soporte familiar débil, ¿no? Sobre todo la familia, ¿no? Cuando la familia es, de repente es una familia corta, ¿no? O hay ausencia también, ¿no? De personas directas de la familia, también es una vulnerabilidad para que el impacto psicológico sea mucho mayor. Otro aspecto importante en cuanto a esta vulnerabilidad psicológica tiene que ver la parte médica, ¿no? La gravedad de la cirugía, las complicaciones postoperatorias, el dolor crónico y también la discapacidad física que pueda ser una consecuencia. Eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquellos pacientes que tienen una cirugía muy grave, una gran complicación postoperatoria y que tienen dolor crónico y la discapacidad, tenemos que pensar que es un paciente muy vulnerable psicológicamente. También es importante el contexto, ¿no? La calidad de atención médica, a veces el alta precoz, ¿no? Y algunas veces también las limitaciones en los servicios de salud mental, ¿no? También son vulnerabilidades. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos entonces con los pacientes, no? Tenemos que incluso poder considerar cuando hay operaciones, claro que si no son de emergencia, pero si son operaciones bastante graves, necesitamos hacer una evaluación previa también, ¿no? Para poder conocer a nuestro paciente. Hay que hacer un historial psicológico indagando sobre los antecedentes que haya tenido nuestro paciente, traumas, pérdidas recientes, por ejemplo, ¿no? Recién hemos atendido a un paciente que hace una semana, por ejemplo, había fallecido su madre y el paciente tenía que someterse, en este caso, a una neurocirugía. Entonces el paciente estaba muy vulnerable, muy ansioso y teníamos que poder darle ese soporte también antes de la cirugía. Hay que evaluar el estado emocional, detectar los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés y de otras alteraciones psicológicas. Y tendríamos que ir planificando y diseñando un plan de acompañamiento psicológico adaptado a este paciente, ¿no? Entonces podemos ver quiénes son las figuras de mayor soporte para este paciente que nos pueden ayudar para ese acompañamiento también. Continuamos, por favor. ¿Y qué estrategias? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos llevar a cabo para poder ayudar a nuestros pacientes? Uno es la psicoterapia y las técnicas de relajación. Es muy importante que ante toda esta situación el cuerpo va a reaccionar con emociones. Entonces, ¿qué cosa podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarlo? Técnicas de relajación, a veces hasta muy sencillas como puede ser la respiración consciente. Nosotros todo el tiempo estamos respirando, pero no hacemos consciente nuestra respiración. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer conciencia de respiración, va a ayudar a tranquilizar nuestro cuerpo, a calmarlo. La meditación también nos va a ayudar. La visualización para reducir el estrés y la ansiedad. La psicoterapia, básicamente la terapia cognitivo-conductual. El counseling o la consejería, para abordar los problemas emocionales y también la de adaptación, ¿no? Hay que escuchar mucho al paciente.
Esta parte es muy importante, por ejemplo, en el paciente postquirúrgico. Necesitamos escucharlo. Él quiere hablar, necesita y tiene muchas dudas, necesita respuestas y tenemos que escucharlo. Por ahí va a ser muy importante que nosotros ayudemos a nuestros pacientes. También es muy importante en la parte postquirúrgica, de repente que tenga interacción con algunos pacientes que también hayan tenido la misma situación. La contención entre pacientes va a ayudar mucho a que ellos puedan disminuir sus niveles de estrés y de ansiedad. Algunas veces tenemos que tener también la consulta médica psiquiátrica para un tratamiento farmacológico en el caso de que los pacientes tengan unos niveles de ansiedad o depresión muy elevados, ¿no? También necesitamos tener la ayuda farmacológica. Continuamos, por favor. Es importante que nuestro paciente en esta etapa postquirúrgica también debemos asegurar que tenga un descanso adecuado. Tenemos que priorizar su autocuidado. El descanso adecuado, el que pueda dormir lo suficiente, es muy importante y fundamental en la recuperación de nuestro paciente. Su alimentación saludable, su dieta, ¿no? Que pueda ayudarlo a tener energía y bienestar. Las actividades de ocio podemos ayudarlo con escuchar música, ver películas, conversar. La lectura también puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Y también la relajación, ¿no? Actividades de meditación y de pasatiempos favoritos para esta persona le puede ayudar. Continuamos, por favor. Es importante también en el paciente postquirúrgico ayudarlo a tener rutinas saludables, ¿no? Levantarse a una misma hora, desayunar, ¿no? Planificar las actividades del día, ¿no? El paciente necesita de repente en las tardes incluir descansos, sus comidas y compañía también es muy importante para la hora de los alimentos, ¿no? Muchas veces los pacientes ahora actualmente por estas rutinas rápidas, ¿no? El paciente a veces está solo, ¿no? Nadie lo puede acompañar. Entonces es muy importante que busquemos y apoyemos a la familia para poder orientarles a que lo acompañen en los momentos de la toma de sus alimentos, por ejemplo. Es un momento muy importante en que debe recibir el apoyo, ¿no? Y sobre todo también ir viendo y acompañándolo en ese progreso, ¿no? En las noches establecer las rutinas para el sueño, para que pueda dormir a una misma hora y que enseñarles a que puedan apagar los dispositivos. Es lo que estamos viendo actualmente, por ejemplo, que los pacientes, muchos se encariñan con el celular, ¿no? Y entonces están muchas horas escuchando el celular, viendo cosas, entonces eso hace que los mantengan muchas veces con mucha atención también, ¿no? Continuamos, por favor. Es muy importante en el paciente que él tenga el apoyo, sobre todo, del grupo primario de apoyo, ¿no? Que es la familia, ¿no? El mantener una gran comunicación con la familia, con sus seres queridos, que le puedan brindar, ¿no? Un apoyo, una motivación, un consuelo, un yo estoy contigo, yo estoy aquí contigo, ¿no? Es solamente el hecho de estar con él ya lo va a ayudar, ¿no? El paciente en estas etapas postquirúrgicas también necesitan tener muchas veces grupos de apoyo con otros pacientes que también hayan pasado por lo mismo, ¿no? Es importante ese apoyo social también, de las redes sociales también, de comunidades en línea que ahora se pueden hacer para poder conectarse y apoyarse con otras personas que hayan tenido las mismas experiencias. Continuamos, por favor. Entonces, dentro de todas estas actividades que hemos venido viendo, tenemos que poner énfasis en la práctica de las técnicas de relajación. Eso va a ayudar mucho, ¿no? Como una gran estrategia para nuestro paciente, incluso para el manejo del dolor, ¿no? La respiración profunda, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, como ya lo he venido hablando, ¿no?
hacer que el paciente trabaje lo que es la respiración diafragmática, ¿no? ¿Qué significa la respiración diafragmática? Significa que el paciente va a respirar, inhalar, pero va a ser hasta el abdomen, ¿no? No es una respiración alta, sino es una respiración hasta el diafragma, ¿no? La hace consciente, sostiene, es como decir, cuento hasta 4 y luego exhalo, ¿no? Esta respiración que la podemos hacer unas 5 veces, lo va a ayudar al paciente a poder aliviar y reducir el estrés y la ansiedad. La meditación también, la práctica de meditación va a ser una técnica que va a ayudar mucho y va a fomentar la calma mental y también una perspectiva positiva para podernos conectar con el aquí y el ahora. En otros casos en los que el paciente pueda también poder desarrollar actividades de yoga y estiramientos que pueda hacer, ¿no? En casos que no pueda hacer ninguna de estas actividades, pues podemos trabajar también la relajación mediante la visualización, ¿no? Que significa que con ayuda de música o de imágenes, ayudamos al paciente a que pueda tener en mente escenarios relajantes que puedan ayudar de una manera muy efectiva a aliviar el estrés. Bien, todo esto siempre acompañado de la escucha activa de nuestro paciente. Continuamos con la siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, las técnicas de relajación nos van a ayudar, pero como les decía, el paciente necesita expresarse. Entonces, lidiar con el estrés y la ansiedad, y muchas veces en estos casos postquirúrgicos, cuando ha sido, por ejemplo, como consecuencia de un accidente, el paciente puede estar atravesando por una etapa de un estrés postraumático, en el cual él todavía está muy impactado por la situación que le ha pasado. Necesita que lo escuchen. Hago mucho énfasis en ello porque a veces la familia o también a veces hasta en algunos casos profesionales, el paciente quiere hablar y le decimos, no, ya no recuerde eso. Y miren, eso es un error. Es importante que el paciente repita y vuelva a hablar cuantas veces sea necesario de lo que le ha pasado, porque eso es algo que lo tiene allí presente, actualizado, entonces él tiene que expresarlo. Cuando él lo expresa una vez, 2 veces, 3 veces, luego va a comenzar a tener una gran disminución de ese estrés y de esa ansiedad. Entonces, lo primero para lidiar con ese estrés y la ansiedad es identificar los desencadenantes y los síntomas que él está presentando de estrés y ansiedad. Debe expresar, compartir con las personas de confianza. Incluso muchas veces puede escribir, es como una tarea que le dejamos desde lo que es la terapia narrativa. La escritura terapéutica lo llamamos, es otra estrategia. Incluso eso lo podemos hacer nosotros también cuando estamos cargados de estrés, ¿no? ¿En qué consiste la escritura terapéutica? Estoy, por ejemplo, con un problema, con una gran tensión. Cojo un papel y comienzo a escribir. Puedo escribir todo lo que viene a mi mente en este momento. Tengo miedo, tengo tensión porque esto, tengo miedo a lo que me va a pasar, y todas las ideas las comienzo a escribir. Voy escribiendo y luego de ello lo vuelvo a leer y ahí me voy a dar cuenta que, uy, pero esto tampoco siento así, tampoco es esto, y lo elimino, lo boto, ¿no? Lo puedo romper. Eso me ayuda a descargar toda la carga emocional que tengo. Entonces, muchas veces también eso lo ayudamos, usamos esta estrategia para ayudar a nuestro paciente a que exprese y saque toda esa tensión que está teniendo y pueda aliviar su estrés y su ansiedad. Entonces, de esta manera vamos ayudándolo a gestionar mejor esos niveles de estrés y esa ansiedad, ¿no? Implementando estas estrategias como la respiración, la actividad física, la escritura terapéutica, para que pueda aliviar el estrés que le está afectando al paciente en esos momentos. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Entonces,
Dentro de todo este abordaje que hacemos, es muy importante tener en cuenta que muchas veces vamos a tener que considerar la posibilidad de llevar terapia, ¿no? Porque si el paciente está con una ansiedad muy elevada, que hacemos todas las estrategias, las técnicas y no disminuye, pues tenemos que llamar, ¿no? Hacer una, eh, una cita con un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo, psiquiatra, ¿no? También es importante los grupos de apoyo, ¿no? Unir los grupos de apoyo, tener cursos educativos, la lectura, también lo llamamos la biblioterapia, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucha información sobre salud mental y sobre bienestar. Entonces, es muy importante utilizar ello también para poder informarnos y poder considerar mucha información para nuestro bienestar. Y otro aspecto importante que no debemos descuidar es fomentar la espiritualidad. Puede ser la religión que tengamos, es cómo yo me conecto, ¿no?, con un ser superior y busco mi ser, mi significado como yo, este ser en la tierra, este ser en el universo, cuál es mi misión, porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros considerar, ¿no?, esa espiritualidad y nos va a ayudar a buscar un sentido de la vida y un sentido a poder de repente tener esta segunda oportunidad de vida, porque puede ser que hasta podamos haber perdido la vida con ese accidente o con esa tal o cual enfermedad que nosotros estemos llevando, ¿no? Entonces, tener esa conexión espiritual es muy importante y también nos va a ayudar a aliviar esa incertidumbre, esa tensión, esa situación que está afectando emocionalmente a la persona. Bien, eh, seguimos. Entonces, muy importante es en esta parte postquirúrgica también mantenernos positivos y enfocados en el progreso. Hay que reconocer y valorar los avances por pequeños que sean. Ayuda a mantener la motivación. Hay que visualizar el éxito, ¿no? Que imaginar y creer en un futuro positivo que puede ayudar, ¿no?, a impulsar el progreso. Enfocarse en el presente es muy importante también, ¿no? En esta parte postquirúrgica muchas veces decimos, pero yo antes podía hacer todo esto. No, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? En este momento, lo más importante es mi recuperación, ¿no? Y comenzar a disfrutar de los pequeños placeres que puede ser la compañía de una persona, el visualizar, el escuchar una melodía. Todo ello nos va a ayudar a enfocarnos en el presente y poder llevar de una manera más adecuada nuestra recuperación. Siguiente, por favor. Es muy importante el rol de todo el equipo multidisciplinario, los médicos, ¿no?, que atienden todas las necesidades físicas, pero también es esa conexión humana que tenemos que tener con el paciente. Los pacientes, por ejemplo, valoran mucho que su médico les converse, que su médico de repente lo vaya a visitar al día siguiente de la operación, ¿no?, que le dé una palmada en el hombro. Ellos se sienten felices, es mi doctor, el doctor me salvó la vida. Para ellos esa conexión con su médico es muy importante. Y ni qué se diga del personal de enfermería, que siempre está allí, ¿no?, proveyendo todos los cuidados necesarios constantemente, que van identificando cada cambio que va pasando el paciente. Esa conexión que tiene también con el paciente, la enfermera, el personal de enfermería y técnico de enfermería es muy importante. Es muy importante el lenguaje que utilizamos con ellos. Es importante la comunicación, la sonrisa, la mirada, el escucharlo cuando te hace una pregunta y lo miramos a los ojos y lo escuchamos. Esa parte es muy importante y le va a dar mucho alivio al paciente. También el psicólogo va a estar allí para la evaluación y la atención de las necesidades psicológicas, implementando diferentes intervenciones. También la trabajadora social, quien va a ir poco a poco coordinando toda la reintegración en la comunidad, va a ayudar mucho al paciente.
Y es importante que nosotros tengamos en cuenta el poder de las palabras y gestos que tenemos que tener. Las palabras de aliento actúan en realidad como un bálsamo de alivio, transmitiendo cuidado, amor a aquellas personas que están luchando con la enfermedad. Las palabras y gestos van a ayudar mucho y van a infundir mucha fuerza. El poder decirle a un paciente, ¿cómo amaneciste hoy? Miren, vamos de repente a visitarlo varias veces. ¿Y cómo estás ahora? ¿No? Porque a veces decimos, uy, de nuevo le voy a decir, ¿y cómo estás? Igual la familia. ¿Y cómo estás hoy? ¿Y cómo amaneciste ahora? Es muy importante el que le podamos decir, estaba pensando en usted. Hoy tiene un buen semblante. Son palabras que van a ayudar mucho a nuestro paciente. Vas a vencer esto. Estamos contigo. Son expresiones de empatía y preocupación que pueden transformar esa situación desafiante que pueda estar atravesando nuestro paciente, ayudándolo para tener mayor esperanza y sobre todo sensación de ser comprendido en esta situación que le toca vivir. Siguiente. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta y nunca olvidar que nosotros tenemos que tener muy en cuenta también la escucha. Escuchar activamente a nuestro paciente. ¿Qué significa eso? Que lo voy a mirar a los ojos y voy a sentir de repente con la cabeza lo que me está diciendo. Tengo que escucharlo. Eso va a ayudar mucho a nuestro paciente a que podamos darle, ¿no?, un aliento y una fortaleza para que él pueda enfrentar esta situación. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, no debemos olvidar que es importante un enfoque integral para un tratamiento y también una recuperación de nuestro paciente. Es importante el trabajo en equipo. Todo el equipo tiene que estar con el paciente para poder ayudarlo y brindarle un apoyo efectivo. Asimismo, es importante la detección temprana, ¿no? Para poder ver, ¿no?, que nuestro paciente no caiga en procesos de repente de depresión o de ansiedad que puede ser más difícil de manejar. Y es importante también un seguimiento continuo, un acompañamiento hasta el periodo post-quirúrgico y también de rehabilitación. Siguiente. Bueno, muchas gracias y de repente estamos aquí para alguna pregunta, para alguna inquietud. Muy amable. Muchas gracias, doctora Mari. De verdad que ha sido una charla bien completa que nos permite educar a nuestros pacientes, a nuestros cuidadores sobre los aspectos más importantes de atravesar una operación, sea programada o sea no programada por un accidente, ¿no? Entonces, Así es sumamente importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? La nueva realidad, la nueva normalidad, si va a quedar bien, si va a quedar con secuelas y nosotros sobre todo prepararnos emocionalmente, ¿no? De tal forma que calme la ansiedad y podamos otorgarle a nuestro paciente el acompañamiento adecuado, como muy bien lo ha denominado. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta para la doctora. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buena ponencia de la doctora Mari. Bueno, le saludo a Brian Núñez, también miembro que del staff del Centro de Rehabilitación Traumatológica Reto Salud. Y bueno, bien. agradecerle más bien a la doctora por su gentil exposición, una muy buena presentación. Indudablemente, pues este es un tema de los muchos que vamos a tocar en el centro. En Reto Salud es un centro de Así rehabilitación traumatológica
que ha creado un espacio justamente con la finalidad de poder acercarnos más hacia nuestros pacientes y hacia esas personas que buscan un lugar o un centro que pueda no solamente ofrecer el tema de terapias, ¿no? Sino también complementar esto con un poco de educación, ¿no? La educación, como Muy todos bien. sabemos, es un pilar muy importante en el desarrollo de una persona, tanto profesional como una persona que le guste o que quiera o que le interese conocer sobre estos temas de salud para beneficio propio, también para su entorno. Entonces, el espacio que se ha creado acá en Reto Salud es un espacio denominado Reto Academic, es un área de Mm, capacitación de nuestro centro, que lo que busca finalmente es tratar de darle un manejo integral a todas aquellas enfermedades que nuestros pacientes puedan tener, ¿no? La enfermedad no acaba con el tratamiento, la enfermedad tiene que ver también un tema preventivo, y ese tema preventivo lo tiene que acaparar diversas estrategias, como por ejemplo el estado psicológico, que bien hoy día la doctora ha hecho una presentación magistral, también el estado nutricional, también el estado de cómo yo puedo mm, preservar o cómo puedo yo mantenerme luego de las terapias, ¿no? Eso es una parte ocupacional que también vamos a tocar en este mm. espacio de Reto Academy, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestros pacientes y el público que nos ha acompañado el día de hoy conozca sobre esta intención, sobre esta iniciativa que tenemos nosotros como parte del fortalecimiento y del manejo integral de todos nuestros pacientes. Entonces, yo quedo muy agradecido con usted, doctor, y quedo muy Ujú. agradecido también con todos los Gracias. participantes el día de hoy. Y bueno, vamos a estar aquí conversando un poquito más. Si tienen alguna consulta, alguna duda con la doctora, para que ella les pueda un poco sacar o despejar aquellas dudas que puedan tener. Doctora Cielo, usted de repente nos puede comentar un poco, usted que trabaja en el Rebagliati, cómo es los casos que han tenido, cómo lo han manejado junto con la doctora Mari, qué situaciones o qué anécdotas o experiencias han tenido también para manejar ese tipo de situaciones con los pacientes que están por operarse y que, bueno, obviamente si es una cirugía compleja, una cirugía mayor, quizás el temor, la preocupación que tiene el paciente por el mismo desconocimiento que quizás a veces suele pasar en los pacientes que no son muy bien informados, ¿no? De repente nos pueden compartir alguna experiencia. Claro que sí, mire, sobre todo, yo creo que, como dice la autorita, es importante la educación, no solamente el mismo paciente, porque a veces Sí, está un poco desorientado, es dependiente, ¿no? Del familiar, del cuidador, y yo creo que si se le habla con esos términos, explicándole, ¿no? Dándole esa esperanza de que va a haber un alivio, ¿no? Explicándole su situación actual, sus metas a trazar, no tanto al paciente como al cuidador, es diferente, ¿no? O sea, de verdad el nivel de ansiedad es muy alto, ¿no? Pero una sí. comunicación adecuada y eso del equipo multidisciplinario funciona definitivamente, ¿no? Cuando nos derivamos los pacientes, en general sí ayuda Ujú. mucho, ¿no? Para que el paciente tenga ese nivel de ansiedad disminuya, ¿no? Y tenga un pronóstico más real, ¿no, doctorita? Sí, sí, es muy importante la información, ¿no? Incluso cuando son las operaciones complicadas, por ejemplo, y que el paciente va a tener limitaciones, hay que decirlo, ¿no? El paciente, porque sabe que es una oportunidad de vida, porque muchas veces, ¿no? Son operaciones complejas que han comprometido o la vida o la operación, ¿no? Por Ujú. ejemplo, con los pacientes amputados, ¿no? La experiencia que tenemos aquí en REBA, ¿no? Es, por ejemplo, el paciente operado bilateral, ¿no? Entonces dice, doctora, yo tengo ahora una segunda oportunidad de vida. O sea, pareciera que nosotros diríamos, Dios, ¿qué hacemos con un paciente que está sin las dos piernas, ¿no? Una operación bilateral. Por decir, yo tengo una esperanza de vida porque puedo ver a mis hijos, puedo ver a mis nietos, ¿no? Entonces era la oportunidad. Mi doctor me dijo, o me moría o yo tenía que afrontar esto. Entonces, esa parte, ¿no? Me gustaría siempre enfatizarla, la información, ¿no? Y la escucha, ¿no? La escucha, que tenemos que escucharle sus dudas, sus, sus incertidumbres, ¿no? Escucharlo al paciente, ¿no? Entonces, porque, como les decía, esa conexión también que tenemos que tener espiritual, ¿no? Es yo como ser en el universo. Puede ser Ujú. que ya no pueda hacer todas mis actividades, como decía un paciente de columna. Yo he sido futbolista, doctora, pero ahora voy a mirar, pero puedo caminar, puedo hacer otras cosas y estoy al día, ¿no? Y recuerdo los momentos que he hecho. Ahora tengo que hacer otras cosas, ¿no? O sea, siempre va a haber una misión en la vida.
¿no? Entonces, pero necesita información, qué es lo que pasó con él, ¿no? ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿No? Entonces, yo creo que eso va a ayudar mucho, ¿no? A nuestros pacientes y que conozcamos nuestro cuerpo también, porque la ansiedad, el estrés se va a sentir en el cuerpo, sentimos la tensión, ¿no? Entonces, por eso que hablamos mucho y acá trabajamos mucho lo que es el manejo de la ansiedad, el manejo del estrés, la relajación, ¿no? El poder buscar, incluso cuando tengo muchos pensamientos, ¿no? Porque la ansiedad tiene dos componentes, el componente cognitivo, que es los pensamientos, Ujú. y estoy piense y piense y le doy vueltas, tengo que sacar ello, ¿no? Entonces puedo escribirlo, por ejemplo, ¿no? Le hablaba de la escritura terapéutica, ¿no? Y puedo hablarlo también, ¿no? El paciente que llora, 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 tienes que hablar, ¿no? Porque si no, vas a seguir llorando, ¿no? Tiene Ujú. que hablar, ¿no? Hablar, escribirlo. Ahora, por ejemplo, algunos pacientes son pues digitales, ¿no? Ya dice, doctora, ya no escribo, pero lo hago en mi celular. Hazlo, entonces, me grabo, grábate. Ya tenemos que actualizarnos con todas las técnicas, ¿no? Y resulta, ¿no? Porque ellos me dicen, no, doctora, yo no escribo, ya quiero hacerlo en mi celular. Hazlo. Escríbelo todo. Y ahora todavía a veces me lo mandan. Y bueno, digo, todas las cosas que, y te lo voy a mandar, doctora, para que lea todo lo que he sentido. Bueno, escríbemelo y mándamelo. Entonces lo escriben y luego lo eliminas, le digo, lo eliminas porque no vas a estar lee y lee, ¿no? Porque tienes que votar, ¿no? Entonces de esa manera se va disminuyendo la ansiedad, el estrés. Obviamente que es un gran desafío, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en rehabilitación vemos que la vida de las personas cambia, ¿no? Y tiene que pasar por otro tema que es, que de repente en algún momento lo desarrollaremos, que es el trastorno de adaptación, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo me adapto la a nueva esta nueva vida sin trabajo, con otro tipo de ingresos, con mi familia, con todas mis responsabilidades? Es todo un reto, ¿no? Que hay todo un proceso de poco a poco cómo ir adaptándome, ¿no? A esta nueva vida, ¿no? realmente. Bueno, No, le agradezco de verdad Sí, y justo como para contribuir a lo que dice la doctora, tenemos pacientes a veces diabéticos de 30, 40 años que les dice el endocrinólogo, vas a perder la pierna, vas a perder la pierna. Ya después de 30 años la pierde, ¿no? Y ahora es la nueva realidad y adaptarse, o sea, es el continuar, ¿no? La meta es el, de todas maneras, inyectarle ese ánimo que la vida no termina por una amputación, que la vida no termina porque se infectó la prótesis, que la vida no termina porque no pega el hueso. O sea, hay varias cositas que podemos mejorar, ¿no? O ujú, sea, una operación a veces no garantiza que va a salir al 100%, a veces no sale bien, así ¿no? es, Pero sale un 80%, entonces ya mejoré algo, ¿no? O sea, de todas maneras es la recuperación continua y el conocer, ¿no? Que he podido estar grave, o sea, he podido estar mucho peor, pero ante esta ujú, nueva realidad me adapto, ¿no? Y es lo que yo busco, ¿no? Mejorar así es, socialmente, ¿no? Socialmente estar, ¿no? Participar, porque eso es sumamente importante. A veces nos así es, anulamos, nos aislamos y no queremos participarnos y empieza una depresión que justamente queremos evitar, ¿no? correcto. así Una es. de las cosas muy importantes que a veces como médicos poco hacemos es el tema de la comunicación, ¿no? Y bueno, la comunicación pienso yo que tiene que ser un feedback. Un feedback significa que tanto el médico como el mismo paciente también, porque a veces tenemos pacientes muy introvertidos y nosotros comunicamos, Sí, le decimos, le informamos y el paciente escucha, tiene miedo, temor y no comunica nada. Y bueno, de repente insistir en la comunicación, ¿no? Ser un poquito más asertivos con ellos porque definitivamente pues esa comunicación, ese feedback de uno y otro es importantísimo para poder tener muy buenos resultados. Y en ese sentido, pues, tenemos una pregunta acá de la señorita Verónica Arraez, nos pone aquí y nos consulta. Buenas noches, llevo 9 años de enfermedad, de varias operaciones en la cabeza y otras. La última este año en febrero. Primera vez que entré a sala con mucho miedo y ahora me viene de vez en cuando esa aceleración en el pecho y angustia, cosa que durante años nunca me pasó. Entonces, de repente aquí ujú, podemos, doctora Mari, doctora, hacer un comentario respecto a esta preocupación que tiene nuestra paciente. claro. Habría que ir determinado, ¿no? Yo le sugeriría la gestión de esa ansiedad, ¿no? Porque probablemente esos situaciones son de cuando está vivenciando
Y hay que ver qué pensamientos hay detrás de ello, ¿no? ¿Qué pensamientos son los que le están afectando? Y poder buscar algunas estrategias como el hablarlo, escribirlo y las técnicas de relajación, ¿no? Las técnicas de relajación también son muy importantes de poder, que puede ayudar, ¿no? Para poder aminorar esa sintomatología. Sí. Claro, de todas maneras sí es sumamente importante, ¿no? O sea, el hecho de tenemos el problema, de repente no es resolutivo al 100%, de repente hay la posibilidad de que vuelva otra vez a hacer las operaciones, pero es una posibilidad, no es que vaya a ocurrir siempre, ¿no? Y si ya sabemos que mi problema no tiene una solución al 100%, pero tiene una recuperación, siempre hay que buscar esa canalización que menciona la doctora, ¿no? La relajación escrita. La psicoterapia yo creo que le iría bien para enfrentar, tener Sí. esa arma emocional, ¿no? Para, pues, si es que hubiese alguna operación, o sea, ya entrar más preparada. Recordemos que es diferente entrar a una operación por primera vez que entrar a la segunda, a la tercera. O sea, hay muchos factores, ¿no? Ujú. Que ya influyen de la cual, o sea, no es que yo, no, doctora, yo nunca, yo esta es la 10ª operación y es la primera vez que me pasa. Y ocurre, o sea, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, pero sí de repente darle ese respaldo emocional que en esta vez, ¿no? Este episodio estaría Sí. faltando de repente, ¿no? Claro, siempre las Sí. condiciones también cambian, ¿no? Definitivamente el hecho de ser operado por primera vez es una primera experiencia, ¿no? De ahí se pueden replicar las mismas experiencias o no tampoco, y no todas van a ser de la misma forma que fue la Sí. primera, ¿no? Entonces es importante acá tratar de, en lo sucesivo, como recomendación quizás para nuestra amiga Verónica, que antes de otra próxima cirugía, esperemos que no la tenga, busque también un personal de psicología, un personal que le pueda ayudar al manejo del estrés o de la ansiedad previo a la cirugía para que no vuelva a pasar este evento, ¿no? Y si es que en estos momentos lo está presentando, también sería muy importante de que tenga una evaluación psicológica para poder darle un poco más de apoyo y ayuda antes de que pueda nuevamente suceder un evento quirúrgico, ¿no? Entonces, todo lo que estamos conversando es muy importante y nos da pie a decir, pues nuevamente, que el manejo integral de cualquier patología, de cualquier problema, es importantísimo. Integral, que significa no solamente es el manejo quirúrgico, en este caso del ejemplo de Verónica, sino que el manejo es con personal de psicología, personal de nutrición, personal de terapia. Entonces, hay que llevarnos ese mensaje el día de hoy, ¿no? Que un manejo integral nos puede ayudar mucho más que simplemente llevar un manejo, digamos, solamente en base a la enfermedad o como tratamiento nada más, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto es muy importante, ¿no? De repente otra pregunta en la sala, alguno de los participantes. Si no cerramos, bueno, quería darle unas palabras en nombre del grupo, ¿no? De Reto Salud. Bueno, queridos participantes, ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes esta charla por parte de la doctora Mari. Muchísimas gracias por su charla magistral. De verdad nos ha dejado muy claro el panorama en un pacientito posquirúrgico. Queda pendiente la exposición de adaptación, que de nuevo la vamos a invitar. Gracias de verdad por la explicación y por llevar de la mano esta charla el día de hoy. Estamos comprometidos en Reto Academy con continuar esta presencia del profesional junto a los pacientes, a los cuidadores. Es un espacio de aprendizaje para nosotros, ¿no? Queremos agradecerles por su interés, por su tiempo, y les invitamos a que sigan con nosotros. 2 veces al mes vamos a tener estas ponencias, ¿no? Y en cada encuentro exploraremos temas de salud, bienestar, y tratamos de brindarle información valiosa para que sigan cuidando de su salud y de sus familiares. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, así es. Muy agradecido con Mm. todos los participantes el día de hoy. La verdad que nos sorprendió muy gratamente la cantidad de participantes. Y bueno, esperamos en lo sucesivo tener mayor cantidad. Por favor, avísenles a sus familiares, avísenles a sus amigos, a sus entornos sociales. Creo que yo uno de los puntos de repente que voy a comprometer a la doctora Mari es el tema del manejo del dolor. Creo que ese es un problema bastante frecuente y bastante común en la mayoría de personas, ¿no? De repente por el tema laboral, de Sí. repente por el tema
digamos, de la edad, ¿no? Entonces, o una serie de circunstancias que Ujú. puedan propiciar un problema de dolor, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy Sí, importante y que sepamos todos de que el dolor no solamente es manejarlo con un medicamento, manejarlo con terapia, sino que también el dolor tiene que ser manejado de una forma integral, ¿no? Tiene que también ver la parte psicológica, cómo yo sí, puedo mentalmente fortalecerme para poder también tratar de aliviar de cierta forma el dolor. Eso es importante, ¿no? Entonces, yo creo que, sí. doctora Mari, le vamos a comprometer Ujú. para de repente programarla en el transcurso de estas semanas, una charla y bueno, nuevamente agradecer a todos los Ujú. participantes el día de hoy. Esperemos volverlos a ver en una próxima reunión y bueno, ya les estaremos informando y dándole los mensajes correspondientes. Muchas gracias a todos los participantes y si es que no hay Sí. alguna pregunta, alguna otra duda que quieran, muy agradecidos con todos. Hoy, Gracias por su... muchas gracias también. Y sí, ese tema, y les dejo algo, el dolor y el sufrimiento, es diferente. Ah, ya. Y es algo muy, pero muy interesante poder el trabajo del manejo del dolor, porque tenemos que hacer qué tanto me duele físicamente y cuánto es el sufrimiento psicológico. Y Mm. ahí Es se muy la importante. dejo para la Sí, es muy siguiente. importante. En la siguiente, no Ahí, se Se la ahí, pierdan. dejo para la en el siguiente chat, charla. Verónica nos está agradeciendo, ¿no? A ti, Verónica, por participar y Sí, darte el muchas tiempito de gracias. poder aprender, ¿no? Y Lucas Muchas Mesa nos gracias. pone que ya se acabó, sí, pues lamentablemente es un tema que Oh. quisiéramos prolongar más, pero nos hubiese gustado que Muchas preguntaras gracias. algo también, Lucas, pero bueno. Y Ya será para la felicitaciones, próxima. ¿ah? Estate atento a nuestras redes sociales, a nuestros grupos de WhatsApp, que por ahí vamos a enviar de acá en unos 10 días o en una semana el siguiente tema a tratar. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos, muy amable doctora Cielo, un gusto, saludos a Gracias. todos los participantes y bueno, hasta una próxima cita. Hasta Y luego. Buenas felicitaciones a Reto Salud, ¿ah? Felicitaciones por noches. Gracias, preocuparse doctora. por la actividad educativa con los pacientes. Los pacientes tienen que tener mucha información, mucha educación también para enfrentar sus desafíos de la enfermedad y todo ello. Muchas gracias y encantada de estar con ustedes. Muy amables. Nos Luego, estamos gracias. viendo. Buenas noches. Hasta luego. Ok, Buenas hasta luego.